En la soledad de una noche fría y oscura, cuando la mayoría de las personas ya descansaba, un sonido débil y casi imperceptible rompió el silencio del campo. Un gemido lejano, cargado de dolor y miedo, se escuchó entre los árboles y el viento. El ranchero, un hombre acostumbrado a la calma del rancho, no pudo ignorar ese ruido extraño que parecía pedir ayuda. Con cautela, se levantó y caminó hacia el origen del sonido, guiado solo por la tenue luz de la luna. Al acercarse, descubrió una escena que lo dejó sin aliento. Allí, en el suelo, yacía una mujer. Su cuerpo estaba cubierto de suciedad y heridas, su respiración era débil y sus ojos apenas lograban mantenerse abiertos. A su lado, clavado en la tierra, había un cartel con letras gruesas y duras que decía: «No merece ayuda». El mensaje era cruel, frío, y parecía desterrar cualquier esperanza. El ranchero sintió un nudo en el pecho. ¿Cómo podía alguien dejar a una persona en esas condiciones, en medio del abandono, y encima enviar un mensaje tan deshumanizador? Nadie en el pueblo sabía quién era esa mujer, ni qué tragedia la había llevado a ese destino. Los rumores comenzaron a correr rápidamente, pero ninguno de ellos aclaraba la verdad. Algunos decían que era una vagabunda, otros murmuraban que estaba involucrada en problemas que la sociedad no quería recordar. Sin embargo, el ranchero no prestó atención a esas habladurías. Para él, aquella mujer era alguien que necesitaba ayuda urgente y nada más importaba. El frío de la noche se hacía más intenso, y el cuerpo de la mujer temblaba como una hoja. El hombre, con manos firmes pero cuidadosas, la levantó lentamente, sintiendo la fragilidad de cada hueso, la debilidad que emanaba de su piel. Ella no decía nada, apenas emitía un suspiro entrecortado. Sus ojos, llenos de miedo y desconfianza, apenas lograban sostener la mirada del hombre que la había encontrado. En ese instante, el ranchero tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sin importar lo que los demás pensaran, la llevó consigo a su casa, un lugar sencillo, rodeado de naturaleza, donde el silencio predominaba y el respeto era sagrado. Sabía que no podía dejarla sola, que el cartel y el mensaje cruel no significaban nada para él. Para él, ella merecía una oportunidad, una posibilidad de renacer. En el camino, el hombre se mantuvo en silencio, pero su mirada transmitía seguridad y calma. Ella, aún desconfiada, se aferraba a una pequeña esperanza que no sabía si existía. El viaje fue lento, lleno de momentos de incertidumbre, pero también de una sensación inexplicable de protección. El ranchero no necesitaba palabras para comunicarle que no estaba sola. Al llegar a la casa, la limpió con ternura y cuidado, limpiando la suciedad y curando las heridas más evidentes. Cada movimiento suyo era delicado, respetuoso, como si temiera romper algo frágil que apenas comenzaba a despertar. La mujer, poco a poco, empezó a sentir que tal vez aquel hombre era diferente. Tal vez, después de tanto abandono y dolor, existía alguien dispuesto a ayudarla sin juzgarla. La noche se extendió con un silencio cómodo, roto solo por el sonido del viento y el crepitar lejano del fuego en la chimenea. En ese momento, el ranchero se sentó cerca de ella, sin presionarla, sin esperar nada a cambio. La mujer, cansada y vulnerable, cerró los ojos y permitió que el cansancio la venciera. Pero en su corazón, una pequeña chispa de esperanza había comenzado a encenderse. Afuera, el mundo seguía su rutina, indiferente a la historia que comenzaba a escribirse dentro de esa humilde casa. Nadie sabía qué pasaría al amanecer, ni cómo cambiaría la vida de esos dos seres que el destino había unido aquella fría noche. Pero lo cierto era que, a pesar del cartel cruel y de las miradas de rechazo, algo estaba por nacer. Una historia de compasión, de segundas oportunidades, y de la fuerza que puede tener un gesto silencioso y verdadero. La mujer no sabía aún quién era ese hombre callado, ni cuáles eran sus motivos. Tampoco entendía cómo, en medio de tanto dolor, podía sentir una extraña sensación de seguridad. Sin embargo, esa noche,
por primera vez en mucho tiempo, permitió que alguien cuidara de ella. Y el ranchero, con su silencio, le mostró que a veces las acciones hablan más fuerte que las palabras. Mientras la madrugada comenzaba a desvanecerse, el rancho seguía en silencio, con solo el suave crepitar del fuego y el murmullo del viento como compañía. El ranchero no se movió de su lugar junto a la mujer, vigilando que su respiración no se detuviera. Él sabía que aquel cartel cruel no era solo un aviso, sino el reflejo de un abandono más profundo, de una historia que pocos querían conocer. Al despuntar el día, la luz entró tímidamente por las ventanas, iluminando el rostro de la mujer, marcado por la fatiga y el sufrimiento. Sus ojos, aunque aún apagados, mostraban un brillo diferente, una chispa que el ranchero interpretó como una pequeña señal de vida. Ella despertó lentamente, sorprendida por la calidez que la rodeaba, tan distinta a la fría noche en que la habían dejado sola. Intentó moverse, pero un dolor intenso la detuvo. Entonces, él le habló con voz baja y serena, sin prisas ni reproches. Le dijo su nombre y le ofreció un poco de agua. La mujer, desconfiada, dudó antes de aceptar, pero finalmente bebió con cuidado, como si temiera romperse. Ese pequeño gesto fue el comienzo de un vínculo silencioso, construido en la paciencia y el respeto. Durante las horas siguientes, el ranchero se dedicó a limpiar sus heridas con lo poco que tenía. No eran heridas visibles solo en la piel. También había heridas en el alma, que él no podía curar con ungüentos ni vendas. Aún así, su presencia constante y silenciosa parecía dar una sensación de seguridad que la mujer no había sentido en mucho tiempo. Ella no habló de su pasado. Cada vez que él intentaba acercarse, ella desviaba la mirada o se sumergía en un silencio profundo. Pero su cuerpo y su mirada hablaban por ella. Había miedo, vergüenza y una tristeza que parecía pesar siglos. El ranchero entendía que no debía apresurarla, que el tiempo sería su aliado para abrir aquella cerradura que mantenía cerrado su corazón. El pueblo, mientras tanto, seguía susurrando. Las noticias sobre la mujer herida y el hombre que la había rescatado llegaron rápido a los oídos de todos. Algunos se preguntaban por qué el ranchero, conocido por ser reservado y solitario, había tomado esa decisión. Otros murmuraban historias oscuras, intentando justificar el abandono de la mujer. Pero el ranchero no necesitaba la aprobación de nadie. Para él, esa mujer valía cada esfuerzo, cada momento de incertidumbre. Conforme pasaban los días, la mujer empezó a mostrar pequeños signos de recuperación. Su cuerpo comenzó a responder, y aunque todavía había sombras en su mirada, empezaba a levantarse del abismo en el que había sido arrojada. El ranchero la acompañaba en cada paso, sin exigir palabras ni explicaciones, solo ofreciendo un espacio seguro para que ella pudiera sanar a su ritmo. Una tarde, mientras el sol caía lentamente detrás de las montañas, la mujer se permitió una lágrima. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien creía en ella, que alguien no la había juzgado ni abandonado. Esa lágrima rompió un muro invisible entre ellos, y aunque ella no dijo nada, el ranchero supo que ese era un gran avance. Los días se transformaron en semanas. La rutina del rancho, con sus labores y silencios, se convirtió en una especie de refugio para ambos. Él le enseñó pequeñas tareas, como cuidar el huerto o alimentar a los animales, y ella, con cada nueva responsabilidad, recuperaba un poco de dignidad y confianza. En ese lugar apartado, donde antes solo había soledad, empezó a brotar una nueva vida. Sin embargo, el pasado no desaparecía tan fácilmente. A veces, en la mirada de la mujer, el miedo reaparecía, como una sombra que intentaba oscurecer el presente. El ranchero lo sabía y, aunque él no podía borrar esas cicatrices, estaba decidido a protegerla de todo lo que intentara hacerle daño. Su compromiso era silencioso pero firme. No la dejaría caer de nuevo. Cada noche, antes de dormir, la mujer miraba el cartel que aún guardaba en su bolso. Ese cartel cruel que parecía definir su destino. Pero ahora, en el rancho, con el apoyo de aquel hombre callado,
ese mensaje comenzaba a perder fuerza. Ella entendía que no era el cartel ni las palabras de otros las que definían quién era, sino la fuerza que encontraba cada día para seguir adelante. La transformación no era rápida ni fácil, pero era real. La mujer estaba recuperando más que su salud. Estaba recuperando su identidad, su valor como persona. Y el ranchero, en su silencio habitual, se convertía poco a poco en su protector, su amigo y tal vez, sin decirlo, en la familia que ella nunca tuvo. Así, entre sombras del pasado y la esperanza del presente, comenzaba una historia que nadie en el pueblo esperaba. Una historia donde el amor y la compasión, aunque callados, eran más fuertes que cualquier cartel o prejuicio. Una historia que demostraría que, incluso en los momentos más oscuros, siempre puede haber una mano dispuesta a salvarte. El ranchero sabía que aquel gesto de salvar a la mujer no sería fácil de aceptar para el pueblo. La gente era rápida para juzgar y lenta para comprender. Pero él no se detenía a pensar en eso. Su única preocupación era que ella estuviera a salvo, que pudiera recuperarse en un lugar donde no la miraran con desprecio. En la soledad del rancho, lejos de las voces y los rumores, comenzó a construir un refugio para los dos. Los primeros días después de su llegada fueron difíciles. La mujer, aún llena de miedo, evitaba hablar. Su cuerpo mostraba las marcas de la violencia y el abandono, pero también una resistencia silenciosa. El ranchero no buscaba respuestas rápidas. Sabía que la sanación tardaría tiempo. Le ofrecía comida sencilla, agua fresca y un lugar donde descansar sin temor. Él se movía con respeto, sin invadir su espacio, dejando que ella decidiera cuándo estar lista para confiar. Cada amanecer traía un nuevo desafío. La mujer tenía cicatrices que no se veían, heridas que el tiempo aún no había logrado cerrar. Pero había algo en el silencio del ranchero que la hacía sentir protegida. Él tampoco hablaba mucho, pero su presencia constante y sus acciones diarias demostraban una dedicación sincera. Él arreglaba el rancho, cuidaba el jardín y preparaba todo para que ella tuviera un lugar seguro, lejos del mundo cruel que la había dejado en la nada. Un día, mientras recogía leña cerca de la casa, la mujer se atrevió a hablar. Su voz era baja y temblorosa, pero era un comienzo. Le contó fragmentos de su pasado, palabras entrecortadas que hablaban de dolor, de pérdida y de un abandono que parecía no tener fin. El ranchero escuchó sin interrumpir, sin juzgar. Sabía que no necesitaba decir mucho, solo estar ahí, ofrecer un hombro invisible en el que apoyarse. La historia de la mujer era un reflejo de muchas otras que quedaban ocultas en las sombras del pueblo. Historias de soledad, de gente olvidada, de quienes la sociedad prefería no ver. Pero en ese lugar, en ese rancho sencillo, esa historia empezaba a cambiar. La mujer, que antes estaba rota y sola, comenzó a encontrar fuerzas para seguir adelante. El ranchero se convirtió en su apoyo silencioso, en el guardián de su nueva vida. Mientras la mujer sanaba, el ranchero también enfrentaba sus propias batallas internas. Él había vivido muchas pérdidas y había aprendido a callar sus emociones. Pero en el cuidado de aquella mujer, empezó a abrir una puerta que había mantenido cerrada por años. Su relación, aunque tímida y llena de silencios, se convirtió en un bálsamo para ambos. Cada pequeño gesto de cariño, cada mirada de comprensión, construía un puente invisible entre dos almas heridas. El pueblo seguía observando, cuestionando la decisión del ranchero. Algunos criticaban, otros simplemente ignoraban la historia. Pero lo que no podían ver era el cambio que ocurría en aquel rancho. La mujer recuperaba su dignidad, su sonrisa tímida, y el ranchero encontraba en ella una razón para seguir adelante. Era un lazo silencioso, profundo, que desafiaba el juicio de quienes no entendían. Con el paso del tiempo, la mujer empezó a ayudar en las tareas del rancho. Pequeñas labores que le daban un sentido de propósito y le ayudaban a recuperar la confianza perdida. Alimentaba a los animales, cuidaba el huerto y aprendía a mover su cuerpo con menos miedo y más seguridad. Cada día era un paso hacia la libertad que tanto había anhelado, una liberación del pasado que la había encadenado. Una tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, la mujer miró al ranchero y por primera vez sonrió sin miedo.
No necesitó palabras para decir lo que sentía. Él entendió que ese era el verdadero milagro. No era solo la curación de un cuerpo roto, sino el renacer de un espíritu que había sido olvidado. A partir de ese momento, su relación cambió. No eran solo un hombre y una mujer que compartían un techo. Eran dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido caminar juntas hacia la luz. El ranchero dejó de ser solo un salvador silencioso y se convirtió en su compañero, en alguien con quien ella podía contar, sin miedo ni reservas. Sin embargo, la sombra del pasado nunca desaparece por completo. La mujer sabía que el mundo exterior podía ser cruel y despiadado, pero también había descubierto que, en el corazón de alguien callado, podía encontrar la esperanza que creía perdida. Y así, en ese rancho apartado, comenzó a escribir una nueva historia, una donde el amor y la confianza reemplazaban el dolor y la desconfianza. Cada día que pasaba, el cartel cruel que la había marcado perdía más fuerza en su mente. Ella comprendía que su valor no dependía de las palabras de otros, sino de la fuerza que encontraba dentro de sí misma. Y el ranchero, con su silencio y su cuidado constante, le mostró que a veces las acciones más simples son las que cambian vidas para siempre. El rancho, antes silencioso y solitario, comenzó a llenarse de pequeñas señales de vida y esperanza. La mujer, que había llegado rota y temerosa, empezó a caminar con paso más firme por el terreno, aprendiendo a confiar en aquel hombre que, sin muchas palabras, le había dado un nuevo comienzo. A pesar de que el cartel cruel seguía guardado en algún rincón, su peso se hacía cada día más ligero en su alma. Cada mañana, el ranchero se levantaba temprano para preparar el desayuno y revisar el ganado. Ella lo acompañaba, observando en silencio, intentando absorber cada detalle de aquel mundo que le era desconocido. A veces, en la tranquilidad del amanecer, él le hablaba de la tierra, de la importancia de respetar cada vida y de cómo, a veces, el silencio puede decir más que 1000 palabras. Ella escuchaba con atención, encontrando en sus palabras un consuelo que nunca antes había sentido. Un día, mientras trabajaban juntos en el huerto, la mujer comenzó a abrirse un poco más. Recordó con voz temblorosa cómo había sido abandonada, cómo la habían dejado a su suerte con un cartel cruel que parecía sellar su destino. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero el ranchero la tomó de la mano con firmeza y suavidad, transmitiéndole una fuerza silenciosa que la hizo sentir protegida. No necesitaba palabras para entender que no estaba sola. La relación entre ellos crecía sin prisas, pero con una profundidad que sorprendía a cualquiera que pudiera verlo desde fuera. El ranchero, un hombre acostumbrado a la soledad, aprendía a ser paciente y a mostrar cariño en gestos pequeños pero constantes. La mujer, por su parte, empezaba a confiar y a creer que la vida podía ofrecerle algo más que dolor y rechazo. En las noches, sentados frente al fuego, compartían momentos de calma. Ella empezaba a contar pequeños fragmentos de su historia, no todo, pero sí lo suficiente para mostrar la vulnerabilidad que aún guardaba. Él escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, simplemente estando presente. Aquellos silencios compartidos se convirtieron en puentes que unían dos almas heridas. Pero no todo era fácil. A veces, la mujer se despertaba sobresaltada, atrapada en pesadillas que la hacían revivir el abandono y la crueldad que había sufrido. En esas ocasiones, el ranchero la tomaba en sus brazos, murmurando palabras suaves que parecían apagar el miedo. Esos momentos reforzaban el lazo entre ellos, mostrando que la verdadera fuerza no estaba en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de enfrentarlo juntos. El pueblo, aunque lejos, seguía siendo una sombra que amenazaba con romper la tranquilidad del rancho. Los rumores y las miradas desconfiadas llegaban hasta allí, pero el ranchero protegía a la mujer como si fuera el bien más preciado. Sabía que afuera la gente no comprendería su decisión, pero eso no le importaba. Su única verdad era que ella merecía una oportunidad para sanar y ser feliz. Con el paso de las semanas, la mujer comenzó a sonreír más. No eran sonrisas grandes ni forzadas, sino pequeñas luces que iluminaban su rostro y que mostraban un avance real. Su cuerpo se fortalecía,
y su espíritu, aunque marcado, empezaba a brillar con una luz propia. Ella ya no era aquella persona rota que había llegado al rancho. Estaba en camino de convertirse en alguien nueva, gracias a la paciencia y el amor silencioso del ranchero. Un día, mientras el sol caía y teñía el cielo de tonos naranjas y rosados, la mujer miró el cartel que había guardado desde aquella primera noche. Lo sostuvo entre sus manos, sintiendo como el miedo y la vergüenza que le había provocado empezaban a disolverse. Con un gesto decidido, lo rompió en pedazos y lo dejó caer al suelo. Era un acto pequeño, pero para ella significaba la liberación de un pasado que ya no la definía. El ranchero observó en silencio, una sonrisa leve dibujada en su rostro. Sabía que aquel acto era más que simbólico. Era la prueba de que la mujer estaba lista para empezar a escribir su propia historia, sin la sombra de aquel cartel cruel. A partir de ese momento, el rancho dejó de ser solo un refugio para ella. Se convirtió en un hogar. Juntos, comenzaron a soñar con un futuro distinto, uno donde el dolor quedara atrás y la esperanza fuera la guía. La mujer aprendió a confiar en sí misma y en el hombre que la había rescatado sin hacer preguntas ni juicios. El ranchero, por su parte, encontró en ella un motivo para abrir su corazón y dejar que la vida le sorprendiera. En ese pequeño rincón del mundo, donde la noche había sido testigo de un encuentro inesperado, nacía una nueva historia. Una historia de segundas oportunidades, de compasión verdadera y de la fuerza que puede tener un gesto silencioso para cambiar destinos. La mujer y el ranchero demostraban que, a veces, el amor no necesita palabras para ser infinito. Los días en el rancho comenzaron a adquirir un ritmo más natural, como si el tiempo quisiera ayudar a sanar las heridas que ambos arrastraban. La mujer, aunque aún guardaba fragmentos de dolor en su mirada, había logrado encontrar un refugio donde el juicio no existía y donde el silencio se transformaba en compañía. El ranchero, con su presencia tranquila y constante, se había convertido en su sostén invisible, el guardián de sus nuevas esperanzas. Una mañana clara, mientras el rocío aún humedecía la tierra, la mujer decidió adentrarse más allá del cercado, hacia un pequeño sendero que se perdía entre los árboles. La curiosidad y la necesidad de sentir el mundo más allá del rancho la impulsaron a caminar, acompañada por el ranchero que no la dejó sola. Era un paseo silencioso, lleno de observación y pequeños descubrimientos, como el canto distante de un ave o el suave murmullo de un arroyo cercano. Durante ese paseo, la mujer empezó a abrir su corazón de una manera que no había hecho antes. Le contó al ranchero fragmentos de su vida, las razones que la habían llevado a huir y a terminar abandonada. Sus palabras eran lentas y cuidadosas, como si temiera que contar su historia la hiciera vulnerable nuevamente. Pero el hombre escuchaba sin interrumpir, ofreciendo un espacio seguro donde podía liberarse del peso que llevaba dentro. En el pueblo, los rumores continuaban, pero ya no lograban alcanzar el rancho. La mujer y el ranchero habían construido una barrera invisible, formada por el respeto y el cariño, que protegía su mundo de las críticas y las miradas juzgadoras. Sin embargo, ella sabía que no podría vivir encerrada para siempre. El miedo al rechazo seguía latente, pero también nacía en ella la fuerza para enfrentar lo que viniera. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, la mujer sintió por primera vez en mucho tiempo que podía soñar. Soñar con un futuro donde no sería definida por aquel cartel cruel, ni por el abandono que había sufrido. Soñar con una vida llena de posibilidades, rodeada de gente que la valorara por lo que era y no por lo que otros decían de ella. El ranchero, por su parte, comenzó a confiar en ella más que nunca. Compartía con ella historias de su propia vida, revelando poco a poco las cicatrices que también llevaba. Aunque sus palabras eran pocas, en cada relato se escondía un mundo de sentimientos que lo hacía más humano, más cercano. Ambos comprendieron que la sanación era un camino que debían recorrer juntos, sin prisa, pero con firmeza. Un día, una tormenta inesperada sacudió el rancho. La lluvia cayó con fuerza, y el viento azotaba las ventanas, como queriendo entrar a romper la calma que tanto habían construido.
La mujer, asustada por el ruido, buscó refugio en los brazos del ranchero, encontrando en su abrazo la protección que necesitaba. Esa noche, el rancho no solo fue un refugio físico, sino un escudo contra los fantasmas del pasado. Cuando la tormenta pasó, el sol regresó con una luz más brillante que antes, como si quisiera premiar su resistencia. La mujer se sintió más fuerte, más segura de que podía enfrentar lo que viniera, porque ya no estaba sola. El rancho había dejado de ser solo un lugar para descansar. Era un hogar donde el amor y la confianza florecían lentamente. A medida que el tiempo avanzaba, la mujer comenzó a pensar en cómo podría integrarse de nuevo en el mundo exterior. Sabía que no sería fácil, que habría miradas y palabras duras, pero también sabía que ya no era la misma persona que la habían dejado al borde de la muerte con un cartel cruel. Ahora llevaba consigo una historia de supervivencia y esperanza, tejida con la paciencia y el cariño de un hombre que creyó en ella. El ranchero la apoyaba en cada decisión, alentándola a dar pequeños pasos hacia su independencia. Sabía que ese proceso sería lento y lleno de obstáculos, pero también confiaba en la fuerza que había visto renacer en sus ojos. Juntos comenzaron a planear cómo enfrentarían el futuro, conscientes de que la verdadera batalla aún estaba por venir. En ese momento, la mujer entendió que el cartel cruel que había marcado su destino no tenía poder sobre ella, que su valor no dependía de lo que otros pensaran, sino de la dignidad que recuperaba cada día. Y que, aunque el pasado era una sombra constante, la luz del presente y la esperanza del futuro eran más fuertes que cualquier dolor. El rancho se convirtió así en el testigo silencioso de una transformación profunda. La mujer y el ranchero, unidos por el destino y la compasión, demostraban que incluso en las circunstancias más oscuras, la vida puede ofrecer una segunda oportunidad. Una oportunidad para sanar, para amar y para volver a creer en uno mismo. La mujer sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro le sonreía con suavidad. La seguridad que le brindaba el rancho y la compañía silenciosa del ranchero le permitían imaginar un mañana distinto, uno en el que no estuviera marcada por aquel cartel cruel que la había condenado al olvido. Pero el mundo exterior seguía siendo un lugar incierto, un territorio desconocido que la asustaba y la intrigaba a la vez. El ranchero, consciente de sus temores, no la presionaba. Sabía que cada paso debía darse con paciencia y respeto, porque la confianza que había nacido entre ellos era frágil, como una flor que necesita cuidado para no marchitarse. Mientras tanto, la mujer se dedicaba a fortalecer su cuerpo y su espíritu, aceptando la ayuda y el cariño sin sentirse débil o dependiente. Una tarde, mientras el sol caía en tonos dorados sobre el horizonte, ella decidió dar un paso importante: escribir una carta al pueblo. No era una carta larga ni llena de explicaciones, sino una simple nota donde expresaba su deseo de ser aceptada, de empezar de nuevo sin que las palabras crueles del pasado la persiguieran. Con la ayuda del ranchero, escribió cada palabra con cuidado, sabiendo que era el primer acto de valentía que la acercaría a su nueva vida. Al día siguiente, enviaron la carta a la alcaldía, y aunque no sabían qué respuesta recibirían, el solo hecho de intentarlo les dio una sensación de poder y esperanza. La mujer entendía que no sería fácil romper los muros del prejuicio, pero también sabía que había encontrado la fuerza para enfrentar cualquier desafío, porque ya no estaba sola. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños momentos que la fortalecían. El rancho se había convertido en un refugio, sí, pero también en un lugar donde ella podía reinventarse. Aprendía a cuidar a los animales, a preparar la tierra para nuevas cosechas, y sobre todo, a creer en sí misma. Cada tarea, por sencilla que fuera, le devolvía una parte de la dignidad que el abandono le había arrebatado. El ranchero observaba cada avance con orgullo silencioso. Él, que había vivido mucho tiempo en la sombra de sus propios temores, encontraba en la transformación de la mujer una inspiración para enfrentar sus propios demonios. Juntos, comenzaban a construir un presente lleno de posibilidades, lejos de los fantasmas del pasado. Sin embargo, el pueblo no tardó en reaccionar.
Algunos vecinos leyeron la carta y comenzaron a hablar, unos con compasión y otros con prejuicios que no desaparecían fácilmente. La mujer supo que tendría que enfrentar miradas desconfiadas y quizás algunos rechazos, pero esta vez estaba preparada. El rancho y el hombre que la había salvado eran su fuerza, y con ellos no temía nada. Un día, decidieron visitar el pueblo. Fue un momento cargado de emociones encontradas. La mujer sintió el peso de las miradas y los susurros, pero también percibió la curiosidad y el interés genuino de algunos que querían conocer su verdad. El ranchero estuvo a su lado en todo momento, apoyándola con una presencia firme y tranquila que disipaba su miedo. En ese recorrido por el pueblo, la mujer habló con personas que, aunque al principio dudaban, comenzaron a ver más allá de la historia dolorosa que ella llevaba. Poco a poco, empezó a tejer nuevos lazos, a reconstruir relaciones y a mostrar que el pasado no definía su valor. Esa valentía fue el verdadero triunfo, un triunfo que el cartel cruel nunca podría arrebatarle. Al regresar al rancho, ambos sintieron que aquel viaje había sido un paso decisivo. La mujer sabía que el camino sería largo y a veces doloroso, pero estaba dispuesta a recorrerlo con la fortaleza que había descubierto en sí misma y en el hombre que la había rescatado. El ranchero, por su parte, veía en ella no solo a la mujer que había salvado, sino a una compañera de vida, alguien con quien compartir sueños y esperanzas. En la quietud del rancho, bajo un cielo estrellado, ambos entendieron que el verdadero milagro no había sido solo sobrevivir a la tormenta, sino encontrar la fuerza para reinventarse y amarse a pesar de las heridas. La mujer dejó de ser una víctima para convertirse en un símbolo de esperanza, un testimonio vivo de que el amor y la paciencia pueden transformar incluso las heridas más profundas. La historia que comenzó con un cartel cruel y un abandono terrible ahora se escribía con tinta de coraje y ternura. El rancho, testigo silencioso de ese renacer, se llenaba de una luz nueva, una luz que iluminaba el camino hacia un futuro donde el pasado ya no tenía poder. Y así, en ese rincón apartado del mundo, dos almas heridas encontraron la paz y la felicidad que siempre merecieron. El sol apenas asomaba cuando la mujer despertó con una sensación nueva, la de la esperanza firme, esa que no se desmorona con los vientos más fuertes. Sabía que el mundo que la esperaba afuera era incierto, pero también sentía que ya no tenía miedo de enfrentarlo. En el rancho, el silencio se había llenado de promesas, y el ranchero, con su mirada tranquila y manos firmes, era la ancla que la mantenía firme en su camino hacia la recuperación. Aquella mañana, decidieron ir al pueblo para una reunión en la alcaldía, donde se trataría el pedido de aceptación formal de la mujer entre sus vecinos. Era un paso grande, un paso que ella temía y ansiaba a la vez. El ranchero la acompañó, asegurándole con una sonrisa que no importaba lo que dijeran afuera, él estaría a su lado. Para ella, esa compañía era un escudo más fuerte que cualquier palabra cruel. Cuando llegaron, la sala estaba llena de rostros curiosos y algunas miradas dudosas. Ella sintió como el corazón le latía con fuerza, pero recordó las tardes en el rancho, las noches bajo el cielo estrellado, y la certeza de que ya no era la misma mujer que había llegado rota y temerosa. Con voz firme, comenzó a hablar, contando su historia no para pedir lástima, sino para mostrar que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo, para ser parte de aquella comunidad. Las palabras resonaron en el silencio de la sala. Algunos se mostraron conmovidos, otros permanecieron escépticos, pero nadie pudo ignorar la verdad que emanaba de ella. El ranchero la miraba con orgullo, sabiendo que cada palabra era un triunfo sobre el pasado que la había marcado con crueldad. La mujer terminó su discurso con un llamado a la comprensión, a la oportunidad de que todos pudieran ver más allá de las heridas y encontrar la humanidad en cada persona. Esa tarde, mientras caminaban de regreso al rancho, la mujer sintió que un peso se había levantado de sus hombros. No sabía si la aceptación sería total, pero había dado un paso importante. Había mostrado al mundo quién era realmente, más allá del cartel cruel y la sombra del abandono. El ranchero, en silencio, le tomó la mano,
y en ese gesto encontró la fuerza para seguir adelante. Los días que siguieron trajeron cambios inesperados. Algunos vecinos comenzaron a visitar el rancho, interesados en conocer a la mujer que había enfrentado tanto y aún así mantenía la dignidad intacta. Se llevaron sorpresas, porque detrás de aquella historia dolorosa había una persona llena de vida, capaz de dar amor y recibirlo con gratitud. Poco a poco, las barreras del prejuicio empezaron a caer, aunque el camino todavía era largo. La mujer se entregó a su nueva vida con pasión renovada. Participaba en las labores del rancho, aprendía nuevas habilidades, y sobre todo, cuidaba de sí misma con el mismo esmero que el ranchero ponía en la tierra. Ambos compartían sueños sencillos, como ver florecer el jardín o escuchar el canto del arroyo en paz. Eran momentos que, aunque cotidianos, se convertían en símbolos de su renacer. Una noche, mientras la luna iluminaba el cielo, el ranchero y la mujer se sentaron junto al fuego. Él le confesó que nunca había imaginado que salvar a alguien cambiaría su propia vida tanto como la de ella. Ella sonrió, con lágrimas que no eran de tristeza, sino de gratitud. Sabían que todavía quedaban desafíos, que el pasado no desaparecería de inmediato, pero juntos habían encontrado un camino hacia la sanación. El rancho se convirtió en un lugar de encuentros, donde el pasado y el presente se entrelazaban para construir un futuro mejor. La mujer, que alguna vez fue dejada al borde de la muerte, ahora era un símbolo de esperanza y valentía para aquellos que conocían su historia. El ranchero, un hombre callado y fuerte, encontró en ella una razón para abrir su corazón y soñar en grande. La comunidad comenzó a cambiar también. El respeto y la empatía ganaron espacio en los corazones de quienes antes juzgaban sin conocer. Y aunque no todos aceptaron fácilmente, la semilla de la compasión había sido plantada, creciendo con cada acto de bondad y cada sonrisa compartida. La mujer y el ranchero demostraban que, a pesar de las heridas, la vida siempre puede ofrecer segundas oportunidades. En el silencio del rancho, bajo el cielo estrellado, ambos comprendieron que la verdadera fuerza no estaba en olvidar el pasado, sino en aprender a vivir con él y transformarlo en una historia de amor, coraje y esperanza. Habían cruzado juntos un abismo oscuro y ahora caminaban hacia la luz, sabiendo que el camino era suyo para construirlo día a día. El amanecer pintaba el cielo con tonos cálidos cuando la mujer y el ranchero se despertaron en su hogar, un lugar que ya no solo significaba refugio, sino un símbolo de renovación y esperanza. Los días difíciles quedaban atrás, pero ambos sabían que el verdadero desafío era mantener viva la luz que habían encendido juntos. El pasado cruel y oscuro que la había dejado al borde de la muerte seguía presente, no para atormentarla, sino para recordarle la fortaleza que había descubierto en sí misma. El pueblo, poco a poco, se transformaba. Las miradas que antes juzgaban ahora buscaban acercarse con respeto y curiosidad. Vecinos que antes evitaban cruzarse con ella comenzaron a saludarla con calidez, interesados en conocer a la mujer que había superado tanto. En cada sonrisa, en cada gesto amable, la mujer sentía que su lugar en ese mundo se consolidaba, que ya no era una sombra, sino una luz para quienes la rodeaban. En el rancho, el trabajo nunca cesaba, pero el esfuerzo estaba lleno de significado. La mujer aprendió a cuidar la tierra y los animales con una dedicación que sorprendía incluso al ranchero, quien veía en ella una fuerza silenciosa, una voluntad de hierro que se manifestaba en cada tarea. Juntos planearon sembrar nuevos cultivos, soñando con un futuro próspero que simbolizara la nueva vida que ambos habían construido. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, la mujer decidió escribir una carta para ella misma. En ella plasmó sus sentimientos, sus miedos superados, sus esperanzas y sueños. Fue un acto de amor propio, una forma de sellar el compromiso consigo misma de no dejar que el pasado definiera su destino. Le entregó la carta al ranchero, quien la leyó con respeto y admiración, reconociendo en esas palabras el reflejo de la mujer valiente en la que se había convertido. El vínculo entre ambos crecía día a día, no solo por la compañía, sino por la complicidad que se había forjado en el silencio, en los gestos,
en la confianza que se tenían. No necesitaban grandes palabras para entenderse, porque sus corazones hablaban un idioma más profundo. La mujer, que alguna vez fue dejada sola y desprotegida, ahora encontraba en el ranchero un compañero, un amigo y, con el tiempo, un amor sincero. El rancho se llenó de pequeñas celebraciones, la primera cosecha, la visita de nuevos vecinos, las noches estrelladas donde compartían historias y sueños. Cada momento se convertía en una pieza fundamental de su nueva vida, una vida tejida con paciencia, coraje y esperanza. La mujer entendió que la verdadera felicidad no era la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con valentía y amor. Un día, llegó al rancho una visita inesperada. Un médico del pueblo que había oído hablar de su historia y quería ofrecer ayuda para cuidar su salud y bienestar. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado. La mujer aceptó con gratitud, consciente de que el apoyo de la comunidad era una señal clara de que la aceptación había llegado, aunque lenta y con esfuerzo. El ranchero y la mujer comenzaron a soñar juntos con proyectos más grandes. Ampliar el rancho, ayudar a otros que estuvieran en situaciones difíciles, crear un espacio donde la solidaridad fuera el motor de la vida. Sabían que ese sueño requeriría trabajo duro, pero también que ya no temían al futuro, porque lo enfrentarían juntos. En la tranquilidad de una noche clara, la mujer miró al cielo y recordó aquel cartel cruel que un día la había dejado al borde de la muerte. Sonrió, esta vez sin tristeza, porque entendía que ese cartel no era su final, sino el inicio de una historia de resistencia y amor. El ranchero, a su lado, tomó su mano y juntos contemplaron las estrellas, sabiendo que el destino les había regalado una segunda oportunidad que no dejarían escapar. La vida les enseñó que, a veces, las heridas más profundas pueden sanar cuando alguien se atreve a creer en nosotros sin condiciones. Que el silencio y la paciencia pueden ser las herramientas más poderosas para reconstruir un alma rota. Y que el amor verdadero no siempre se expresa con palabras, sino con actos de cuidado, respeto y presencia constante. Así, en aquel rincón del mundo, donde la crueldad intentó apagar una vida, floreció una historia de esperanza y redención. La mujer y el ranchero demostraron que el destino puede cambiar en un instante, y que, con valor y compañía, es posible transformar el dolor en fuerza y la soledad en un hogar lleno de amor. Su historia quedó grabada en el viento que acaricia las praderas, un recordatorio eterno de que nunca es tarde para renacer.